estos líderes, la gente lo consideraba un hombre lobo, right? A wolfman, un licántropo. Y que esa convicción por parte de la población es lo que hace que cuando a este personaje lo toman prisionero y lo van a ejecutar, el pueblo se levante en armas y lo defienda y lo salve. Entonces, el cuento de un líder revolucionario que es un hombre lobo, como Benicio del Toro, ¿verdad? En la película esta de hace poco, con Anthony Hopkins también. En la tradición europea es un cuento de terror, ¿verdad? Es una historia falsa, nadie se cree los hombres lobos, nadie se cree que nada de esto afecte la vida cotidiana. En Haití, el hecho de que la gente piense que a este personaje es un hombre lobo, aunque no sea cierto, es cierto en la realidad en que, ¿verdad?, que piensan estos personajes, estas personas, y hace que ellos actúen y cambien la historia de Europa. De América, perdón. Bueno, de Europa también, porque era una colonia francesa, ya no es más una colonia francesa. Eso es lo real maravilloso americano. Esta idea de que lo que guía y lo que motiva, lo que mueve a la acción en el continente, tradicionalmente no se va a considerar dentro de los esquemas europeos como algo, entre comillas, normal, ¿verdad? Entonces, pensemos de nuevo en Asturias y en sus ciudades sumergidas, ¿verdad? Y estas ideas que, entre comillas, ya casi nadie se cree. ¿Quién se las cree? Las abuelas y los intelectuales, los eruditos que han leído mucho, de que sale el alma de las ciudades por los árboles y uno se sienta debajo de un árbol, va a tener la influencia de todos estos personajes anteriores de la historia, ¿verdad? Entonces, hay una tradición folclórica, es esta tradición de qué cuentos se están contando dentro de América que pueden estar influyendo en la mundovisión, la visión del mundo de los ciudadanos, de la gente, la presencia de los grupos minoritarios, como, ¿verdad?, grupos como grupos indígenas, grupos africanos, grupos asiáticos también en muchos países, en el Perú, en Guatemala, por ejemplo, etcétera, ¿verdad?, influyen en la forma en la dinámica social, sino en la estructura misma. Si no se puede escapar de esta jaula de poder político, sí, por lo menos en lo cultural están teniendo influencia. I was watching this great documentary yesterday. I don't know what it's called. This guy who's a banjo virtuoso. Y este personaje que toca el banjo, muy interesante, se va a África a buscar las raíces del banjo en la música en la cultura tradicional de 3 países africanos. Uno es Mali arriba, Tanzania abajo a la derecha, uno más por ahí, ¿verdad? Pero es fascinante ver cómo la gente que toca el instrumento que originalmente era el banjo, que es un gourd, ¿verdad?, una calabaza con 4 cuerdas y un palo, ¿verdad?, todavía puede tener, en términos de su técnica y de la técnica como se toca y del tipo de sonido que produce, tantos lugares de contacto con este instrumento moderno, entre comillas, que es el banjo americano, que tiene 5 cuerdas y que looks really sophisticated when the guy is playing it next to the gourd thing, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la presencia fáustica. Dentro de lo que son elementos de la cultura moderna de estos países, hay elementos que vienen originalmente de las tradiciones de las minorías. Y esa tradición, como sucede con el banjo, ¿verdad?, en los Estados Unidos,
es una tradición que se va filtrando desde un espacio no definido del espacio cultural, ¿no? Obviamente, originalmente, el banjo como un instrumento que tocaban los esclavos, ¿verdad? Y que construían los esclavos en los Estados Unidos para ellos mismos hacer su música, se va transformando, se va adaptando. We don't know how, because we don't know the story of how that happens. Y entra a la cultura dominante, el espacio que define la cultura americana. This guy is a famous bluegrass guy who plays the banjo and wins Grammys for banjo playing. The banjo virtuoso, says the announcement. It's true, I can't play the banjo like that, ¿verdad? Yo no lo sé tocar. Pero lo que nos resulta interesante, quizás a nosotros, es que nosotros nunca nos habíamos, yo personalmente por lo menos, nunca me había cuestionado que el banjo tiene toda esta historia. Y que toda esta historia del desarrollo, en toda esta historia del desarrollo del banjo, en algún lugar, alguien, ¿verdad? Foster was the name of the guy who wrote Oh Susanna, he was from Pittsburgh, so that's one guy I know, ¿verdad? Y que hizo famoso el banjo como instrumento americano en el siglo XIX, ¿verdad? Lo adoptó como objeto, pero olvidamos su historia de alguna forma. Again, maybe this guy who's an intellectual of the banjo became aware of this origin and went back to Africa and picked it up, ¿verdad? Entonces, que esto es lo mismo que pasa en la realidad americana, que la realidad americana oficial, the official story, is construed over here. And there are elements of this culture that define this culture that exist in this space, ¿verdad? Por ejemplo,